Continuando con el programa y teniendo instalada la mesa 2, se precisa que esa mesa absolverá la siguiente pregunta. ¿Cómo están impactando las investigaciones sobre corrupción en las recusaciones de árbitros? Para lo cual, esta mesa está conformada por el moderador, el doctor Walter Albán Peralta, vicepresidente de la Corte de Arbitraje del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica y profesor principal del Departamento de Derecho de la PUC. Como expositor tenemos al doctor Fernando Marcondes, que es socio del LO Baptista Abogados de Brasil. Como ponentes tenemos a la doctora Mariela Guerinoni Romero, quien se desempeña como árbitro. También contamos con la asistencia de la doctora Marianela Ledesma Narváez, quien es magistrada del Tribunal Constitucional. Tenemos al doctor Omar Sumaria Benavente, quien es socio del estudio Cabrejos, Vasallo y Sumaria Abogados. Al doctor Ricardo León Pastor, socio de León Pastor Consultores. Y al doctor Carlos Soto Coaguila, socio del estudio Carlos Soto y Asociados Árbitros, a quienes recibimos con unos fuertes aplausos, por favor. Le doy la palabra al doctor Walter Albán. Bien, muy buenas noches con todos, con todas, y gracias por esta presentación y un gusto estar con los colegas en esta mesa. Nuestro principal orador es el doctor Fernando Marcondes de Brasil. Bueno, tiene un apremio especial que lo voy a explicar y vamos entonces a pasar de inmediato. Yo haré algunos comentarios adicionales después, pero vamos a escucharlo ya con su presentación en este tema sobre cómo las investigaciones sobre corrupción han impactado en las recusaciones sobre los árbitros. Entonces, adelante, por favor. Buenas noches a todos. Es un honor estar aquí y agradezco la invitación que he recibido de mi amiga Salomé, que aquí está, a conocer las instalaciones de la Universidad Católica, que son de hecho lindas. Y bueno, vení para Lima específicamente para estar aquí con ustedes esta noche, pero tengo que salir enseguida para el vuelo en San Paulo porque tengo compromisos mañana por la mañana. Entonces me voy a hablar rápidamente y después les pido disculpas, pero tengo que salir inmediatamente. Bueno, tenía que tener un invitado brasileño para hablar de corrupción. Creo que orgullosamente represento a mi país aquí. Orgullosamente represento a mi país aquí para hablar sobre este tema tan caliente. Bueno, Leslie León ha entrado en el tema del segundo panel y gracias por esto, porque ahora estoy autorizado a entrar en el tema del primero para una contribución sobre Brasil en el tema de contratos con corrupción. Lo que tenemos en este momento en Brasil es que el tema de corrupción está siendo tratado en procedimientos públicos, administrativos y penales. Y las empresas, las constructoras están todas pagando penalidades y indemnizando la Petrobras y otras empresas públicas por los daños que han causado. Entonces, el elemento de corrupción de los contratos está siendo compensado en procedimientos públicos. Y esos contratos hoy son todos objetos de arbitraje. Pero para tratar de los claims que tenemos, de los reclamos que tenemos en la obra, como tenemos en todos los contratos de construcción en general. Y el tema que se discute hoy es cómo se van a decidir los casos. No hay ningún caso decidido hasta este momento. Pero lo que se plantea es, por un lado, la idea de que los contratos que tienen corrupción en su formación son totalmente nulos y no se deben indemnizar nada, no pueden ser decididos por los árbitros y punto. No se paga nada a los contratistas en contratos que tienen la corrupción comprobada. Por otro lado, la idea de que si no se paga nada a los contratistas, hay un enriquecimiento ilícito por parte de la empresa pública que ha recibido una obra. Las obras están hechas, la verdad. Los contratos innecesarios que les estaba diciendo aquí, la verdad son contratos necesarios
que de hecho han sido ejecutados, están concluidos, pero a un precio absurdo. Y entonces la empresa pública ha recibido esos contratos, estas obras, y tiene que pagar por ellas, pero pagar el precio justo. Entonces la idea es, tenemos el precio justo, el precio está siendo ajustado en los procedimientos penales y administrativos y se van para el arbitraje los contratos limpios de elementos de corrupción. Y los árbitros tienen que decidir si pueden entrar en los reclamos, entenderlos, comprenderlos y decidirlos como lícitos o no, pero con el elemento de corrupción ya quitado. Esta es la idea que tenemos hoy en Brasil y no tenemos ninguna decisión hasta este momento. Bueno, creo que tenemos que pensar en qué se pasa en Brasil y qué se pasa aquí en Perú actualmente de una manera positiva. Corrupción es un problema endémico, es una epidemia que asola Latinoamérica como África y en menor cantidad en otros países que son dichos civilizados o desarrollados. Pero la verdad es que corrupción es cultural, está presente en todos los sitios. Y lo que tenemos hoy en Brasil y en Perú es que el problema está sobre la mesa. Lo estamos discutiendo, estamos intentando cambiar algo. Yo me gusta creer que estamos intentando cambiar, que estamos ahora mirando la corrupción en los ojos e intentando librarnos de ella. Entonces creo que es algo positivo que tenemos en este momento y tenemos que mirarlo de esta manera. Todos conocen los problemas de Lava Jato que tenemos de Brasil, los casos están todos en arbitraje, como lo dijo. Pero es curioso que en Brasil, diferente de lo que se pasa en este momento aquí en Perú, en el ambiente de arbitraje no se habla de corrupción de árbitros. No tenemos arbitraje, está en Brasil desde 1996. En todos esos años escuchamos sobre corrupción de árbitros 3 o 4 veces, no más que esto. Ningún caso confirmado. Pero todavía los árbitros que tuvieron sus nombres involucrados en sospechas de corrupción fueron inmediatamente alejados por las cámaras, por los abogados, porque curiosamente en Brasil el arbitraje se ha desarrollado muy rápidamente y de una manera muy sofisticada. El ambiente de arbitraje es un ambiente muy cualificado y entonces cuando se habla de corrupción inmediatamente parece que hay un filtro natural que aleja el miembro del ambiente y simplemente los profesionales no son más nombrados. Y son rarísimos los casos. De hecho, esa es la situación que vivimos allí. En 2 de esos casos, como las sospechas no se confirmaron, pero también no se aclararon totalmente, estos árbitros simplemente desaparecieron. Por un tiempo estuvieron allí, estaban en las conferencias, pero increíble, como el alumno que sufre bullying en la escuela se quedaba en el canto, las personas no hablaban con ellos y en pocos meses desaparecieron. Entonces, creo que esta es una actitud que es importante para mantener el ambiente saludable. Es un mercado que se autorregula, el arbitraje. Pero yo fui a buscar algo que se ha escrito en el mundo sobre árbitros corruptos. No se encuentra nada. Es curioso, aquí están hablando, aquí en Perú se habla hoy francamente sobre la corrupción de los árbitros, pero este es un tema que es un tabú. Los arbitralistas, las personas que viven en el ambiente de arbitraje, parece que no quieren escribir nada sobre esto, porque eventualmente están escribiendo sobre personas que están a su lado en los paneles arbitrales. Entonces es un tema muy delicado y me parece que, digo una vez más, positivamente, aquí en Perú lo estamos mirando en los ojos. Esta actitud es muy importante.
Lo que me parece que debemos pensar es que arbitraje es más que un negocio, más que una oportunidad que los profesionales de arbitraje tienen de vivir, pero principalmente es una herramienta social muy importante. El arbitraje está presente en la sociedad para contribuir para el desarrollo, para la civilidad, para el progreso. Y por lo tanto, nosotros que vivimos el arbitraje, que actuamos como abogados, como árbitros, es nuestro deber preservar el arbitraje. Cuando una situación como esta se pone francamente, de diversos laudos, diversos procedimientos arbitrales, con sospecha de corrupción y confirmación de corrupción, es deber de los profesionales del ambiente de arbitraje mantener la institución de arbitraje preservada. Entonces, abogados que actúen en arbitraje, no podemos nombrar árbitros con sospechas de corrupción, nunca más. Árbitros que están en paneles de arbitrajes que tienen árbitros sospechosos de corrupción, tenemos que salir, aunque nos guste, pero tenemos que decir, no quiero trabajar con una persona que está en un procedimiento de investigación de corrupción, aunque no esté confirmado, pero por la preservación de la institución de arbitraje. Porque si dejamos que la corrupción se instale en definitivo, en pocos años no habrá más arbitraje en Perú. ¿Cómo puede acontecer? ¿Cómo puede ocurrir en Brasil? ¿Cómo puede ocurrir en otros países en que el tema venga de una manera tan fuerte como estamos viviendo aquí en este momento? Las instituciones de arbitraje que tienen sus listados de árbitros, inmediatamente los nombres tienen que salir de la lista. Hay instituciones que no tienen listas. CCI, por ejemplo, no tiene lista de árbitros, pero seguramente CCI no indica, no apunta a un árbitro que tiene la mínima sospecha de corrupción. Y por eso CCI existe a 100 años como la entidad más respetada de arbitraje del mundo. Entonces es un tema muy delicado que tenemos que estar muy atentos y la idea es recusar árbitros, no debemos apuntar, si una parte apunta tenemos que recusarlo y hablar de eso, decir, no podemos aceptarlo porque este árbitro es sospechoso de corrupción. Tenemos que enfrentar con coraje este tema, porque si no lo hacemos en poco tiempo tenemos que encontrar una otra manera de vivir, de trabajar. Yo soy abogado, soy árbitro, soy miembro de Dispute Boards. Aquí en Perú ustedes tienen una ley de Dispute Board desde 2013, pero hasta donde estoy informado no empezaron los contratos todavía a utilizar Dispute Boards, pero el riesgo es exactamente lo mismo. La corrupción puede contaminar el ambiente de Dispute Board de la misma manera que contamina un ambiente de arbitraje. Y todavía más, porque los miembros de Dispute Board son normalmente muy especializados, por tanto son pocas personas, normalmente con histórico de trabajo con entidades públicas, con empresas de construcción y todo. Entonces la dependencia económica de miembros de Dispute Boards en un país pequeño es muy grande. Entonces hay que tener mucho cuidado para impedir que los Dispute Boards, que creo que en poco tiempo serán utilizados en Perú, sean igualmente contaminados por este tema de corrupción, que es algo que puede simplemente extinguir estas herramientas tan importantes que son el arbitraje y los Dispute Board, que mejoraron mucho la vida de las empresas, que ayudan a las cortes a se ver libres de casos que son casos especializados, con dificultades y todo, la rapidez de los procedimientos, todas las ventajas, la decisión cualificada que tenemos en arbitraje, todas las ventajas que todos conocen, de un momento para otro se pueden desaparecer
simplemente porque no enfrentamos, no miramos a los ojos del tema de la corrupción. Entonces, esa es la invocación que hago a todos ustedes, que sigan adelante en el trabajo que están haciendo. Estamos aquí dentro de la Universidad Católica, dentro de la Cámara, hablando de un tema que es sensible para todos los que están aquí. Esto es un acto muy importante que está pasando aquí en estos 3 días de conferencia. Estamos hablando de un tema muy delicado y lo estamos mirando de frente. Sigamos así para salvar, para preservar el arbitraje y seguir con esta herramienta tan preciosa que tenemos. Es esto, muchas gracias por estar aquí. Una vez más, perdón, tengo que retirarme inmediatamente. Gracias. Bien, ya con esta presentación, quiero simplemente comentar, antes de darle la palabra a quienes son propiamente los que integran el panel para esta mesa, mi saludo al Centro de Análisis y Resolución de Conflictos, ¿no? Bueno, también en la persona, por supuesto, de César Guzmán Barrón, que fue el fundador, y a la doctora Marlene Achante, que es la actual directora. Creo que se está haciendo una tarea muy importante que ha ido cobrando además cada vez más importancia. Son 20 años, ¿no? Desde la fundación de esta institución. Y bueno, ya se planteó cuál es la pregunta sobre la cual girarán los comentarios que vamos a tener a continuación, pero sin restringirlo tanto literalmente al texto de la pregunta, sino desde diferentes aproximaciones según hemos podido conversar con las personas que integran el panel. Yo diría que respecto a las recusaciones y cómo esto ha impactado en los arbitrajes, hay lo que podríamos decir en materia de seguridad ciudadana, que en eso es muy difícil pronunciarse, una percepción. Han subido el número o sea, hay un número mayor de recusaciones. Sobre todo, estamos aquí haciendo referencia a lo que se pudo conocer desde aproximadamente mayo del año pasado, en 2018, cuando se supo que había una carpeta fiscal que involucraba a un número de árbitros, un importante número de árbitros, en relación a investigaciones por el caso Odebrecht, ¿no? Y a partir de ahí ha habido este incremento, pero como digo, es una percepción, ¿no? Es una manera, porque cuantitativamente no hay forma de saberlo. Y este es un punto clave sobre el cual quiero aprovechar el tema de esta mesa para reiterarlo. Hay que transparentar más toda la información porque estamos haciendo referencia al arbitraje en contratación pública con participación del Estado. Y no hay ninguna razón para que esa información sea secreta o reservada o lo que fuere. Y sigue primando ese criterio. Y eso, a todas luces, lo único que hace es más bien contribuir con quienes no quieren que el arbitraje pueda quedar liberado de esta lacra de corrupción que también lo ha alcanzado en alguna medida. Y en ese sentido, por ejemplo, hay que felicitar la iniciativa de la Cámara de Comercio de tener el faro de transparencia, pero cuando uno va a ver las recusaciones, no, ahí no se publican, están las sanciones, ¿no? Bueno, OCE, el último dato que encontré es el año 2015. Bueno, si la entidad del Estado que tiene que ver con el asunto no está brindando toda la información necesaria, eso es algo preocupante. Bueno, y también tendríamos que hacer, me considero parte del Centro de la Católica, por lo que pertenezco a la Corte de Arbitraje, una suerte de autocrítica, porque tenemos que avanzar más en la transparencia y, por ejemplo, tampoco nosotros hemos publicado las resoluciones que tienen que ver con este tema. Es una cuestión que entiendo, hay que discutirla, hay que debatirla, pero por lo menos en lo personal yo quisiera impulsar este tipo de información, o sea, el que se haga más transparente esta información. Y bueno, entonces, dado que solamente podríamos hablar de cuál es el reto que tienen, sobre todo las instituciones arbitrales, en relación a las recusaciones,
a propósito de casos de corrupción, y como hice referencia antes por lo de Lavajato, hay que construir criterios, porque esos criterios no están ya predefinidos. Hay que recordar, por ejemplo, en la presentación que nos hacía el profesor de Brasil, que allá, por un lado, hay poco arbitraje, y por otro lado, no hay, como en el Perú, la obligación de que el Estado vaya a arbitraje para resolver sus conflictos. En consecuencia, esta realidad es muy especial, es particular y requiere de ir construyendo criterios, salidas para reforzar esto. Me preocupa que en esta discusión donde todavía en términos de política nacional no se termina de resolver la cuestión de si los arbitrajes con participación del Estado deben ser solamente institucionales, por ejemplo. Hay grandes intereses que se juegan en el Congreso para ir contra esto. Bueno, y ayer iba a haber ya una discusión al respecto, que me alegro que esté el ministro de Justicia para tratar de ponerlo en auto sobre este asunto, aunque ya veo que está bastante informado, pero creo que hay que tener cuidado, ¿no? Quienes se mueven detrás de esto saben cómo hacerlo. El proyecto para tratar de imponer que los centros de arbitraje no pudieran tener su propia lista de árbitros, que es elemental que sea así, que lo tuvo el ex congresista Eguren en el Congreso anterior, resucitó en el nuevo Congreso, ¿no es cierto?, como un proyecto de un congresista, Ushuaia me parece, y cuando estaba listo a ser aprobado en el Pleno, de pronto salió la información sobre los depósitos en Andorra del señor Canepa, que claramente había estado detrás de estos proyectos. Y ahí se detuvo, pero lo que me sorprende es que ya hay un dictamen de la Comisión de Justicia diciendo que este proyecto está muy bien y que debiera pasar. Entonces, al arbitraje se le está, digamos, amenazando desde varios lados y creo que las instituciones arbitrales tienen acá un rol fundamental para tratar de construir en favor de que más bien se fortalezca este mecanismo. Bien, yo quiero quedarme acá porque tendría mucho más que decir, pero obviamente queremos que esta mesa sea ágil. Le hemos pedido 10 minutos como máximo a cada uno o a cada una de las personas que me acompañan en el panel. Y sin mayor trámite, entonces, le doy la palabra, por favor, a Mariela Guarinón. Adelante, por favor, Mariela. Muchas gracias, muy buenas noches a todos. Mi especial agradecimiento a Marlene, al doctor César Guzmán Marrón, a Silvia, directivos del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Universidad, por haberme honrado con esta invitación y participar con este panel compuesto por tan prestigiosos profesionales. Tengo que ser breve, por lo tanto, ahí quedo en cuanto a los agradecimientos y saludos. Como bien nos ha manifestado Walter, el tema no debe agotarse de repente en el impacto de las investigaciones, en las recusaciones, investigaciones por corrupción, por supuesto, en las recusaciones de árbitros. De repente hay que ver cómo estas investigaciones por corrupción en arbitraje han impactado en las recusaciones, evidentemente, pero un poquito de repente en un campo mayor. Y me quiero referir rápidamente, de repente, a 4 o 5 impactos que podría, o que he podido detectar al momento de preparar esta ponencia. Un primer momento se presenta cuando el árbitro recibe una designación. Resulta que una de las partes es una de las empresas investigadas y tiene que comunicar su aceptación. Se le presenta un poco como el dilema de Shakespeare en Hamlet, ¿no? Pero parafraseándolo un poco es, ¿acepto o no acepto? Esa es la cuestión, ¿no? ¿Qué hago? Entonces, desde ese punto de vista, se podría definir este dilema tanto por la no aceptación o por la aceptación. Y yo en la no aceptación y aceptación he detectado 2 situaciones claras. La primera es que evidentemente nadie quiere, si tiene una trayectoria limpia, transparente, de años en el ejercicio arbitral,
Nadie quiere, pues, de un momento a otro verse involucrado, ¿no es cierto?, en investigaciones por actos de corrupción, como árbitro, digo, ¿no?, por supuesto. Y exponer a sus familias o exponerse a sí mismo ante la sociedad en investigaciones y incautaciones y allanamientos de inmuebles, ¿no? Nadie quiere eso, evidentemente. Alguien que ha llevado bien su trayectoria no quiere eso, no quiere manchar su imagen. Entonces, la primera situación que encuentro es que árbitros probos, y eso lo digo porque lo he visto un poquito en la práctica a raíz y como consecuencia de toda esta situación, árbitros probos con una trayectoria limpia simplemente se niegan a aceptar un arbitraje en el que participen empresas investigadas. Y se niegan a aceptar precisamente por eso, porque no quieren verse expuestos en el futuro y no quieren correr ese riesgo. Eso trae un riesgo tremendo y perjudica al sistema arbitral en general, porque la no aceptación de árbitros probos, especializados, con reputación conocida y una trayectoria intachable, lo que va a acarrear es que de repente estos casos en los que evidentemente tiene que haber un arbitraje, porque así lo han pactado las partes y el arbitraje es inevitable, sean pues resueltos de repente por árbitros inexpertos, poco especializados, poco técnicos, y nos pueda llevar eso a laudos deficientes, laudos mal, o soluciones o resoluciones mal planteadas, por decirlo de alguna manera. Esa es una primera arista. La otra arista que he podido detectar es, este es un árbitro probo, seguramente, con una trayectoria, pero resulta que el arbitraje es su fuente de vida, es su fuente de ingresos, y bueno, acepta la designación, a pesar de que una de las empresas es una de las empresas investigadas. El riesgo acá, y que lo he podido percibir en algunos casos, es que esté en riesgo su imparcialidad. ¿Por qué? Porque finalmente lo que va a intentar este árbitro para mantenerse en el mercado, y dado que la gran noticia era pues que estos árbitros habían favorecido a los contratistas contra el Estado, lo que va a intentar este árbitro para no perder este ingreso y este modus vivendi es simplemente darle al Estado la razón, así no la tenga, ¿no es así? Y buscar la forma de favorecerlo. Entonces, si es así, si es que un árbitro va a poner en riesgo su imparcialidad o tiene dudas de su imparcialidad, en realidad no debería aceptar el arbitraje, porque éticamente no corresponde que lo acepte. Por supuesto que todas estas situaciones se van a poder detectar o percibir siempre y cuando se aplique lo que Walter acertadamente acaba de decirnos, y es en el momento en que realmente las recusaciones, los laudos sean publicados y que todos los que estamos interesados en el sistema arbitral y que somos operadores del sistema arbitral podamos obtener esa información. Caso contrario va a ser imposible. No sé si tengo tiempo. Sí. Qué bueno. Respecto de esto de la imparcialidad o falta de imparcialidad que podría acarrearse porque un árbitro simplemente acepta para no perder el arbitraje, me trae un tema a colación adicional, que es el de la motivación de los laudos. Y definitivamente, y esto lo he conversado en otro foro acá con el doctor León Pastor, con Ricardo en otro foro hace poco, sobre los estándares de motivación. Y lo que yo sostuve en esa ocasión, y lo sostengo ahora, es que los estándares de motivación en el arbitraje, sobre todo, y de repente exclusivamente, no lo sé, sería cuestión es otro tema que podemos discutir, pero en contratación estatal debería ser muy estricto, debería ser similar al de las sentencias judiciales,
y con muy alto estándar de motivación en cuanto al razonamiento, en cuanto a la valoración negativa-positiva de los medios probatorios y en cuanto a los hechos expuestos. El laudo debe decirnos y explicarnos con claridad cómo es que el árbitro ha llegado a esa conclusión, sea para favorecer al Estado o para no favorecer al Estado. Lo único que, no sé, creo que ya no me queda mucho tiempo, un minuto. Tengo más que decir, como pueden ver, pero me queda un minuto. Lo único que me queda por decirle es a los árbitros, que son probos, que tienen una trayectoria, que realmente son especializados en contratación estatal y que tienen esta vocación de servicio para dirimir las controversias que se deriven de este tipo de contratos, y siempre y cuando, por supuesto, no esté en juego su imparcialidad, deben y tienen la obligación de aceptar los arbitrajes y cumplir de esa manera la misión que se les está encomendando. Muchas gracias. Bien, gracias Mariela. Como sabemos, ella tiene amplísima experiencia y me alegra mucho coincidir en los temas sustantivos en este aspecto. Bueno, enseguida le corresponde la intervención a la doctora María Elena Ledesma. Ella, como sabemos, es magistrada del Tribunal Constitucional, pero además tiene también mucho conocimiento del tema arbitral y ha publicado sobre esto, y de manera que escuchamos con toda atención, por favor, tu intervención. Bien, gracias, Walter. Primero, mi agradecimiento, mi felicitación, mi reconocimiento a César Guzmán Barrón, a Marlene Anchante por la perseverancia en seguir impulsando los temas de arbitraje a través del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos. Ahora sí, allá. Bueno, primero, como les decía, quería agradecer a Marlene Anchante y a César Guzmán Barrón por su perseverancia en divulgar estos temas del arbitraje, a Silvia Rodríguez en igual forma, a través del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos. La pregunta es bastante interesante por la coyuntura en la que nos estamos moviendo actualmente, y quisiera empezar esta breve reflexiones por el tiempo tan corto que tenemos, tal vez tomando lo que dijo hace un momento el expositor Fernando Marcondes, que el arbitraje es una herramienta social, y eso creo que es el tema que posiblemente no está visibilizado en la actividad arbitral y es más bien mirado como un tema tan privado que lo que menos se quiere hacer es de repente hacerlo público, transparentar la información, sobre todo en temas de contrataciones del Estado, y eso lleva en cierta manera a debilitar por lo menos la información y la forma como se resuelve y las incidencias en el arbitraje. Partiendo de eso, la pregunta es cómo impacta las investigaciones de un delito que no es común y corriente, que es corrupción, sobre la recusación de los árbitros. Y para tratar de dar una respuesta, quisiéramos ubicarnos en el escenario, por lo menos en el imaginario social. ¿Cómo percibimos cuando tenemos noticia que un árbitro está sometido a una investigación fiscal? Sea que nos enteremos en la prensa o que formalmente hayamos tomado conocimiento de esa situación en el centro. De hecho, que lo primero que va a generar es una sorpresa, una activa duda, una sospecha, ¿no? Una alerta, que no sé hasta qué punto puede contribuir al clima de confianza o credibilidad que debería abonar a la actividad del árbitro. Pero también hay algo que tenemos que analizar, que la investigación fiscal o judicial, no sé en qué etapa se encuentran estas investigaciones, están premunidas, sí, por una presunción de inocencia, que abona también al árbitro. Pero también es cierto que en ese escenario, que le dije, el imaginario social, que es algo que hay que rescatar teniendo en cuenta que estamos ante una herramienta social, también es cierto que no estamos hablando de un delito cualquiera. Sin minimizar, no estoy hablando de un delito de lesiones, sin minimizar, no estoy hablando de una omisión de asistencia familiar. Estamos hablando de un delito de corrupción en la que está involucrado un árbitro, investigado por el momento, pero que sí en cierta manera me genera preocupación, me genera duda. Yo no digo que sea responsable por ahora, pero sí hay
por lo menos una alerta mínima que despertaría en quienes se van a someter a su decisión de este árbitro. Y para eso también debo recordar que las partes, cuando se someten al arbitraje, no solo esperan una respuesta especializada y pronta. Una de las cosas que siempre encaran a la justicia oficial estatal es que los árbitros o la justicia arbitral es una justicia altamente confiable. ¿Y por qué es altamente confiable? Porque las partes eligen a sus árbitros. Los jueces escogen, esa es una frase en la política muy polémica. Los jueces sí se escogen en los árbitros, en los arbitrajes. Los jueces no se escogen en la vida judicial, porque ya tenemos el concepto del juez predeterminado. Pero el árbitro o el juez particular sí se escoge. Y se escoge ¿por qué? No solo por su especialidad, se escoge también por su trayectoria de vida, por su profesionalismo, que en cierta manera abona lo que uno puede llamar confiabilidad, que es casi, diríamos, el elemento plus o el elemento central en la actividad arbitral. Entonces, ¿cómo preservar que un árbitro, cómo preservar la confianza en el árbitro? ¿Cómo preservar que las partes sigan manteniendo esa confianza en el árbitro que designaron o que aceptaron que sea su juez? Esperamos que un árbitro pueda ser o pueda convertirse en un libro abierto, de no esconder información, de no mentir, de exhibir, ¿no?, toda la información que las partes quisieran conocer para evitar esas dudas que al final menoscaban su confiabilidad. Y en esa pregunta de que cómo aportamos para que las partes sigan creyendo en los árbitros, más aún cuando hay esta sospecha, yo quisiera dividir esa situación en dos fases. Una primera fase en la que cómo hacemos desde el ámbito de los centros de arbitraje, y la otra, cómo hacemos cuando ya está en la actuación arbitral propiamente dicha. Hasta antes de su actuación yo debo relevar mucho el arbitraje institucionalizado. Los casos donde hemos visto de alta corrupción en arbitraje siempre he tenido como prototipo arbitrajes ad hoc. Si no, veamos el caso Orellana, que todos tenemos un árbitro único, hasta una notaría única, todo era una organización montada. Pero el arbitraje institucionalizado, por lo menos es la esperanza de mi parte que siempre he creído, porque va a haber un centro, va a haber una organización que por lo menos va a postular una nómina de árbitros que en cierta manera va a tener un filtro por parte de esa institución que está mostrando públicamente quiénes podrían ser los árbitros en los que podríamos confiar para la resolución de un conflicto, ¿no? Es una propuesta al público que, y acá viene el tema polémico, o por lo menos que ha generado cierto cuestionamiento, propuesta al público que debe ser permanente, que no debe ser alterada, que no puede ser renovada, que no puede de repente alterarse o renovarse cada cierto tiempo, ¿no? Ha existido criterios y el Centro Católica también ha estado involucrada en un tema concreto, ¿no? No me acuerdo el árbitro que al final terminó denunciándolos porque fue retirado de la lista y ahora creo que está con un proceso penal. ¿Ah? Canepa. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que decir ahí? Lo que hay que sostener es que los centros de arbitraje constituyen la vanguardia o el baluarte de preservar que los árbitros que muestran sean los árbitros que por lo menos en un primer intento nos generen una confianza. Y por eso es vital permitir que puedan los centros privados de arbitraje renovar sus listas. No estamos acá haciendo una especie de estatus o de inamovilidad o un tema de estabilidad que por el hecho de estar en la lista ya es una situación permanente que me impide ser renovado. Por lo menos es mi opinión, ¿no? Más aún, si la permanencia de un árbitro en esa lista puede generar un efecto nocivo para la propia institución por los antecedentes que en sí puede uno ya advertir de su comportamiento, ¿no? Y en una ponderación, no sé, entre preservar la presencia de un árbitro frente a lo que estaría en riesgo
en cuanto a la credibilidad del arbitraje en sí por quien va a manejar o dirigir ese arbitraje, tendríamos que inclinarnos a ver el retiro de estos árbitros. Bueno, tampoco estoy de acuerdo en aras de ver la confiabilidad de un árbitro, que se pretenda imponer árbitros que no estén dentro de la lista única o dentro de la nómina, porque en cierta manera también desnaturalizaríamos la figura del arbitraje ad hoc, que perfectamente, si quieren, pueden operar en esa área, pero no exigiendo o imponiendo que a través de los centros privados de arbitraje se tenga que aceptar arbitrajes que no forman parte de ello. En plena tramitación del arbitraje podemos asumir un tema de recusación, ¿sí? Y más aún si esto viene por la sospecha, digo, por la duda en cuanto a su credibilidad, tendríamos que inclinarnos por la posibilidad de ser muy flexibles en aceptar su retiro del arbitraje, ¿no? Estamos hablando de la participación de un árbitro en la que existe la sospecha muy sensible de un delito de corrupción y por lo tanto hay un mensaje que mayormente los jueces lo mantenemos, que no hay que ser juez solamente en las decisiones que uno toma, sino hay que parecer, ¿no? en la independencia que uno debe mostrar. Y quiero terminar con esto. Hay un trabajo muy bonito que sugiero leerlo, que dice, ¿pueden las malas personas ser buenos jueces? Es un trabajo de Jorge Malén Seña. Y grafica cómo un juez que había vivido en una zona muy marginal, tenía amigos delincuentes, ¿no? De organizaciones altamente criminales, y se reunía porque eran sus amigos, ¿no? Compartían, comían, él pagaba su cuenta, él no participaba de los hechos delictivos, pero al final era su grupo, ¿no? Y que al final, por más que él no comparta esas ideas, el hecho de tener esas vinculaciones, lo que llegaba a cuestionar es lo que podemos decir la apariencia que debe guardar un juez frente a sus actos en la vida social. Si eso se da en una vida o en un caso muy general, yo diría, en casos donde sí hay algo tangible, como es una investigación por corrupción, el tema se torna más intenso y más preocupante. Por eso yo quiero terminar respondiendo esta pregunta ya de manera concreta, que sí estoy de acuerdo que basta con la sospecha de que se pueda dar en una investigación fiscal o la que pueda darse, por preservar la institucionalidad del arbitraje, pediríamos que se acepte la recusación de los árbitros sin mayores contemplaciones. Gracias, Marianela. Tu intervención además me recuerda, yo hice referencia a la necesidad de avanzar en cuanto a transparencia en las instituciones arbitrales, pero el gran, digamos, el bloque oscuro de este asunto está en el arbitraje ad hoc. Y los únicos estudios que se tienen, que son precisamente uno del Centro de la Católica y otro de la Contraloría General, ya datan del 2013, me parece. Y ahí se establecía de que el Estado, cuando va al arbitraje, y el Estado tiene que ir al arbitraje siempre, como sabemos que surge un conflicto en ejecución de un contrato, más del 70% se van a la DOC. Ahora, ¿por qué? Y por ejemplo, yo le preguntaba a un periodista del comercio que sacó un reportaje donde decía que la Cámara de Comercio le había hecho ganar no sé cuántos arbitrajes a Odebrecht, y le decía, pero perdón, no es la Cámara, los árbitros han resuelto efectivamente en favor de Odebrecht, y quién sabe, en algunos casos podría ser que no haya ahí nada que cuestionar. Pero me dijo, le digo, ¿y qué pasa con los ad hoc? ¿Por qué no han investigado? Me dijo, pero es que esta es toda la información que yo recibí de la comisión, en ese momento en el Congreso, la comisión Lavajato. Le digo, claro, porque cuando la comisión ha pedido información sobre arbitrajes del Estado, a los únicos que pudo recurrir fue a ANCHAM, a la Cámara de Comercio y al Centro de la Católica. Lo demás está en el limbo, porque nadie sabe exactamente. Por eso es que el arbitraje ad hoc no puede ser aceptado en lo que toca a arbitraje con participación del Estado, según mi opinión, y creo que estamos coincidiendo también con Marianela en eso.
Bien, le toca ahora el turno a Carlos Soto. Él es socio fundador del estudio, bueno, Carlos Soto, abogados y especializados en arbitraje, pero también él tiene una amplia trayectoria en lo que es promover reflexión académica en torno a esta institución. Adelante, Carlos. Muchas gracias, Walter. En primer lugar, es de buena educación agradecer a los organizadores de esta conferencia internacional y desde luego resaltar el trabajo que inició hace ya muchos años César Guzmán Barrón, a quien lo veo sentado, y ahora la dirección en cargo de Marlene Enchante y la secretaria de varios años a cargo del Centro de Arbitraje, Silvia Rodríguez. La pregunta del panel o el tema del panel es puntual y tal vez debería responderse directamente la pregunta o ir y generar un debate. Pero quisiera antes de alcanzar una respuesta a la misma, compartir con ustedes algunas consideraciones previas que siempre son necesarias para entender el contexto en el cual estamos caminando. He escuchado con alegría a Julio Martín Wong y también a Walter Albán, con quien hemos conversado largas horas sobre el tema de que el arbitraje administrativo es un tipo de arbitraje distinto al arbitraje comercial. Es decir, y probablemente en el mundo el Perú sea el único país que tiene este sistema o este arbitraje particular. Es decir, con la modestia de vida he recorrido buena parte del mundo y solo en el Perú se arbitra de manera obligatoria en materia de contrataciones con el Estado. Un viejo y querido amigo con quien fundamos el Instituto Peruano de Arbitraje, Jorge Santisteban de Noriega, cada vez que salíamos de gira, él decía, en el Perú hay dos secretos bien guardados. Por un lado, la comida y la gastronomía, que obviamente nos ha llevado a un sitial muy importante, y luego resaltaba el arbitraje. Y dentro de ello, el arbitraje con el Estado, el arbitraje administrativo, el arbitraje OCE, el arbitraje de contratación pública. Y este arbitraje, como lo conocemos nosotros, no ha sido regulado de manera especial. La ley de arbitraje, el decreto legislativo 1071, ha regulado a todo el arbitraje en general. Existen sí algunas normas particulares, pero todos los que ejercemos y practicamos diariamente los arbitrajes con el Estado vemos que son dos figuras distintas, son dos tipos de arbitraje que requieren un tratamiento diferenciado. Dicho sea de paso, cuando se habla, por ejemplo, de anulaciones de laudos en el ámbito judicial, la pregunta que uno debe hacerse es, separemos de qué laudos estamos hablando, de los laudos que derivan de arbitrajes comerciales o de los laudos que derivan de arbitrajes con el Estado. Y uno verá que las estadísticas son notoriamente distintas. Pero regresando a la idea principal, y antes de que se vaya el tiempo, no debemos perder de vista la importancia que tiene el árbitro y de la importancia de elegir buenos árbitros. Es decir, el árbitro es el profesional que va a resolver la controversia y que va a poner fin en una sola instancia, si queremos utilizar de manera coloquial ese término, porque no hay apelación, salvo que se pacte expresamente esta controversia. Por lo tanto, las partes, y en este caso el Estado y el contratista, tienen la libertad, y desde luego esa libertad deberá ejercerse de manera razonable, diligente, de elegir buenos árbitros. Pero más allá de la elección de buenos árbitros, los profesionales a ser árbitros también tienen que tener la obligación y el deber de que ellos son los garantes del arbitraje. Si ellos hacen un mal trabajo, y no me refiero necesariamente a corrupción, me refiero a árbitros que simplemente no trabajan, el arbitraje no va a funcionar. No debemos poner solo el foco en la corrupción, veamos en todas las deficiencias o falencias que pueden y que encontramos en tribunales arbitrales. De allí que se haya convertido en un aforisma de práctica común decir que el arbitraje vale lo que valen los árbitros. Es importante que el árbitro entienda que cuando es designado para integrar un tribunal arbitral debe revelar toda la información que considere que las partes tengan que conocer, tengan que tener conocimiento a efectos de que puedan o confirmar su participación en el tribunal o activar la figura de la recusación. Dicho de otro modo,
un árbitro no revela lo que a él le parece que deba revelar. Un árbitro lo que tiene que pensar es qué información necesitan las partes para que puedan sentirse cómodas de que yo intervenga en este tribunal arbitral. Es decir, no basta con decirles, bueno, aquí tiene usted 5 cajas de información. No. ¿Qué información es la que las partes, tanto el Estado como el contratista, deben tener y deben conocer, aun cuando ésta sea pública? Deben conocer a efectos de que ellos, dentro del plazo que establecen los reglamentos arbitrales o la ley, tomen una decisión de activar la figura de la recusación o no activar ninguna figura y, por lo tanto, implícitamente confirmar la participación de ese profesional en el tribunal arbitral. Una regla que no está escrita y no hay en ningún reglamento, en nninguna ley de arbitraje, pero los viejos con experiencia, no necesariamente por la edad, sino con experiencia arbitral, me han enseñado es: frente a la duda, revela. Es decir, si dudas tú respecto a algo, revela esa información, porque finalmente las partes valorarán y tendrán en cuenta esa información a efectos de si activan o no una recusación. Es muy frecuente también ver cómo los centros de arbitraje o los abogados y las instituciones arbitrales utilizan las reglas de la IVA en materia de conflictos de intereses para fundamentar una recusación o, en todo caso, para alegar alguna independencia o imparcialidad o falta de independencia e imparcialidad del árbitro. Y debo recordarles que las reglas de la IVA no están pensadas para el arbitraje doméstico. Las reglas de la IVA están pensadas para el arbitraje internacional y ni siquiera para cualquier tipo de arbitraje, es para el arbitraje internacional comercial. Y entonces, por ejemplo, ustedes encontrarán una regla que un árbitro se encuentra en una situación de, no necesariamente de conflicto de interés, pero en todo caso, casi dentro de un faro, cuando es nombrado 2 o 3 veces por la misma parte. Eso en el Perú sería impensable, porque sabemos muy bien que los arbitrajes se cuentan por centenas, entonces no hay forma de que se pueda aplicar. Eso no implica que tampoco se deje de lado o que se deje de lado las reglas de la IVA. Lo que tienen que hacer los practicantes del arbitraje en las instituciones arbitrales es aplicar de manera diligente, razonable y concienzuda y con prudencia estas reglas arbitrales. Y ahora vamos a la recusación, y es, ¿qué vemos en las recusaciones? Y rescato la pregunta, es, un árbitro que se encuentra investigado por actos de corrupción, ¿es necesariamente o hay ausencia de imparcialidad, de falta de imparcialidad, de falta de independencia? Es decir, o lo que hay es una falta o una desconfianza de las partes de que integre el tribunal ese árbitro. Es decir, podemos decir o partir de la premisa de que un árbitro que falló a favor de una parte hay una falta de independencia, una falta de imparcialidad. Creo que el tema no es tan fácil para concluir y decir sí. Yo creo que primero habrá que analizar caso por caso. Estamos hablando de actos de corrupción y probablemente, ¿qué actos de corrupción? Nos estamos refiriendo únicamente a las investigaciones que se han originado a raíz del caso Lavajato y toda la operación Lavajato, o también vamos a incorporar los actos de corrupción en el ámbito privado, que también es, todo esto conllevó, como sabemos muy bien, a una modificación en la legislación penal para incluirla el tipo penal de la corrupción privada. Entonces, creo que ese es un tema que amerita una reflexión. Y además, creería que los centros de arbitraje deberían dialogar entre ellos, porque vemos hoy día, sabemos, mejor dicho, que las recusaciones no son públicas, porque no se publican, pero se conoce que en algunas instituciones arbitrales se han declarado fundadas y en otras se han declarado infundadas. Creo que esto amerita un diálogo entre las instituciones arbitrales, porque debería haber estándares y reglas de cómo actuar frente a este tipo de actos. Y esa es una tarea de las instituciones arbitrales, lo que a su vez conllevaría preguntarse, y con esto finalizo, Walter, es si las recusaciones deben ser públicas y por lo tanto deben
colgarse en las páginas web de los centros de arbitraje, como ocurre en el OCE con las recusaciones, aunque no están sistematizadas, pero principalmente los dos centros de arbitraje más importantes, reflexionar y decir, vamos hacia una publicidad referida a las recusaciones en materia de contratación pública, por lo menos, no me refiero a las comerciales, creo que esa es una agenda pendiente. Nada más y muchas gracias. Bien, Carlos, yo lo primero que quisiera hacer es señalar mi total coincidencia con que debiera haber una ley especial, distinta a la ley de arbitraje, que fue pensada entre privados, pues, porque la institución arbitral nace en el campo privado. En consecuencia, creo que, por ejemplo, esa tendencia a querer hacer todo reservado viene de algo que se explica en conflictos entre particulares, ¿no? La reserva, la confidencialidad, pero lo han trasladado mecánicamente al campo arbitral en la contratación pública, y eso es muy delicado, porque ahí no tiene por qué haber ese nivel de reserva o de confidencialidad cuando se está hablando de millones y millones que tienen que ver con todos los ciudadanos en el país. Pues bien, y lo que quisiera proponer, porque ya sobre lo último que te pronunciaste no tengo ninguna discrepancia, al contrario, ya sabes cuál es mi respuesta, pero creo que más bien ahora hay que promover ese debate. Pero me consta de que en algunos casos, yo hacía referencia a que el MTC es el que más ha incrementado el número de recusaciones después de que se produjo esta filtración de lo que era la información que manejaba el Ministerio Público. Una de las razones que se han planteado como argumento para recusar es ¿por qué no reveló que estaba siendo investigado por el Ministerio Público? Muchas veces, además, quienes están siendo investigados se enteraron también por los periódicos, o sea, porque se filtró la nota, ¿no? Pero efectivamente, regularmente tendrían que haber sido por lo menos citados o se les tiene que haber dado alguna información. Entonces decían, esa recusación debería ser o no declarada fundada. Como nos quedan todavía 2 intervenciones, dejo planteada la pregunta a ver si por ahí ensayamos alguna respuesta. Y ahora le toca el turno a Omar Sumaria, él es socio del estudio, ¿no? Cabrejos, Basalo, Sumaria Abogados, también especializados en materia de resolución de conflictos y proceso arbitral. Adelante, Omar, por favor. Buenas noches. Antes que todo, tengo que hacer uso de mi deber de revelación. En este momento me encuentro en licencia en el estudio porque soy asesor principal del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. O sea, para que no piensen que estoy litigando. Para todo se filtra, las redes y esas cosas. Bueno, yo había preparado una exposición de 25 minutos, pero dado que el tiempo es corto por el nutrido panel que me acompaña y de seguro que sus ideas son más interesantes y además por su sacrosanto derecho del coffee break, mi comentario va a ser con mi apellido, muy sumaria, o sea, muy cortito. Quiero felicitar al Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú por esta 13ª versión del Congreso Internacional de Arbitraje, en la cual me han invitado de nuevo. El tema de la mesa era cómo están impactando las investigaciones sobre la corrupción en las recusaciones de árbitros. Yo creo que se debería cambiar la pregunta y debería ser, ¿las recusaciones sirven como mecanismo para evitar o prevenir actos de corrupción? Creo que por ahí va el tema. Entonces, partamos de una premisa, ¿no? Muchos de ustedes habrán visto la película El Rey León o El Libro de la Selva. Entonces ven cuando el padre de Simba está en una piedra hablando, o cuando aquel, el líder de la manada, está en una piedra. Bueno, esa es una metáfora del proceso romano antiguo. En el proceso romano antiguo había 2 tipos de juzgamiento cuando se nombraba el iudex, donde muchos dicen que está el origen del arbitraje, en la cual se hablaba en llano o se hablaba en tribunis. Cuando se hablaba en tribunis es en una piedra alta, un lugar más alto, una silla, en la cual se expresaba a toda la comunidad la decisión de este señor. Entonces, ¿qué pasaba? Si este señor, alguien venía, un testigo, y decía, no, que yació con la mujer de una de las partes, se reunió cuando se ocultó el sol con una de las partes, o recibió un regalo escondido en unas partes, pues este señor se sacaba de la silla, de la piedra, y nunca más se volvía a sentar en él. Y su voz era borrada como si no hubiese escuchado. De ahí viene la noción de recusación, ¿no? Entonces, tan antigua como el proceso romano. Y se ha trasladado a otros tiempos y de alguna manera se ha desnaturalizado. Ahora, la corrupción es tan antigua también como la vida misma. El primer acto de corrupción está registrado en la China hace 5.000 o 4.000 años. O sea, no lo inventó Odebrecht, no lo inventó Orellana. Eso ya existía. Entonces, el tema es si esta recusación hace prevenir esos actos de corrupción. Ahora, la corrupción se ha dado en los arbitrajes
siempre. Lo que pasa es que la gente no quiere decir porque es un tema muy sensible. Hay prácticas de corruptelas muy continuas, por ejemplo, el diezmo, ¿no? Cuando el patrocinado, llámese procurador o abogado, a cambio de un porcentaje nombra al árbitro. O al que yo digo hoy por ti, mañana por mí, ¿no? Cuando alguien de un tribunal lo propone como presidente y luego yo te propongo como presidente, o sea, nos damos la mano. O cuando el mal honorario de éxito, a cambio de que me des la razón, te doy un porcentaje después de lo que se gane. Hay prácticas corruptelas y también hay prácticas deshonestas, que no llaman a ser corrupción, pero son deshonestas. Cuando una de las partes no tiene razón, entonces no paga los honorarios, esperando que otra parte pague los honorarios o se archive el caso. Entonces se da en el arbitraje y eso es real. Ahora, ¿cuáles son los factores para nombrar un árbitro? De manera formal, digamos que son dos, el prestigio y el conocimiento en la materia. Pero de manera informal es que me dé la razón. Entonces, ¿qué trata la persona que quiere conseguir una ventaja? Adecuar lo informal a lo formal, ¿no? O sea, que me dé la razón, teniendo a favor el prestigio y el conocimiento en la materia. Entonces, de ahí entramos a la racionalidad de la corrupción. Entonces, yo no quiero hablar de un maniqueísmo entre buenos y malos, probos y no probos, cosas. Eso para mí es muy retórico. O sea, porque hay racionalidad en la corrupción. Y es que se plantea un eje, ¿no? Prestigio versus costos. Si el prestigio con el costo va de la mano, hay un punto de equilibrio, acepto el arbitraje. Pero si el costo es más que mi prestigio y lo puedo perder, entonces no me atrevo a tomar el arbitraje. Por el contrario, si tengo poco prestigio y poco costo, más bien estoy tentado para tomar un arbitraje en el cual haya prácticas irregulares. Y el tema del prestigio y costo pues generan utilidades y costos, ¿no? Y si yo maximizo utilidades y esas utilidades puede cubrir los costos, también estoy tentado a recibir un acto irregular. Por el contrario, si los costos los puedo diluir, también estoy tentado para recibir un acto irregular. Entonces hay una racionalidad, no es ser bueno ni ser malo, sino se responde a una racionalidad en este sistema. La pregunta es, ¿no?, si este mecanismo de recusación puede evitar esa racionalidad o puede romper esa racionalidad y tratar de que el interés general, que es la decisión del caso, con interés particular, porque es una actividad que racional profesional, pueden conjugarse o uno va a pesar sobre el otro. Entonces, volviendo al tema del proceso romano, ¿qué pasaba en el proceso romano cuando parte de la audiencia decía que este señor pues, se había acostado con la mujer en las partes o había recibido un regalo o se había conversado de ocultarse el sol? Aparte de que nunca más se volvía a sentar en la piedra, en la silla, en la mesa, en lo que sea, y aparte que se borraba su voz, se le quitaban sus bienes a ese señor y se le daba la parte afectada. ¿Okay? Eso se borró del sistema de recusación. ¿Yo qué pienso? Que tenemos que dar reglas objetivas para que este mecanismo de recusación sea más que un sistema sancionador, un sistema preventivo. En las resoluciones que he leído algunas de la Corte de Arbitraje, del Centro de Arbitraje de la Universidad Católica, dicen la recusación no es una sanción. Entonces, ¿qué cosa es? Dice, es una institución que vela por los principios, la probidad, honestidad y todo lo que termina en da. Pero eso es muy retórico, o sea, pero ¿cuál es su función en sí, no? O sea, previene, sanciona, ¿qué hace? Y no te lo dicen, ¿no? Entonces, yo creo que debería funcionar como mecanismo preventivo. ¿Y cómo podría funcionar como mecanismo preventivo? Para esto tendríamos que regresar a la naturaleza contractual del arbitraje, porque para mí el arbitraje tiene naturaleza contractual. Yo no sé, como decía la canción de la quinceañera, por qué hemos hablado tanto del arbitraje y queremos tratarlo como si fuese un proceso judicial. Entonces, y ponemos instituciones que son del proceso a un mecanismo que tiene una lógica distinta, ¿no? Y entonces, si vemos al arbitraje como un contrato, pues tenemos dos principios que están en tensión, el pacta sunt servanda y el rebus sic stantibus, ¿no? El pacta sunt servanda, el contrato es ley entre las partes, con el rebus sic stantibus, que es mientras duren estas condiciones. Entonces, cuando se producen los actos que hacen, distorsionan o pueden llevar a la distorsión en el juzgamiento o la decisión de unos árbitros, se está alterando el rebus sic stantibus, entonces cede ante el pacta sunt servanda. Al ceder esas condiciones o alterarse esa relación inicial, entonces, ¿qué ha generado? Lo que ha generado son unas externalidades para una de las partes, o sea, costos no contratados, porque de por sí al ser arbitraje un contrato, un acuerdo de partes, ha generado una posición óptima para ambas partes, pues se someten a un tercero. Pero cuando se altera, entonces se produce una externalidad. Entonces el tema, yo creo que la recusación es compensar esa externalidad. ¿Y cómo se compensaría? Bueno, para mí sería que con el sistema de recusación, ¿no?, lo que se debe hacer es sancionar tanto al árbitro como a la parte. A la parte porque en el error de nombrar al profesional no idóneo y al árbitro por aceptar. Entonces, una responsabilidad compartida. A través de una indemnización específica más allá del tema de fondo, o sea, en un tema paralelo. Por el contrario, ¿no?, si solo vemos desde el lado del castigo, ¿qué generamos? Incentivos perversos. Porque entonces todo el mundo comienza a recusar por recusar.
pero también hay que limitar esa actividad. Entonces, para que haya recusación infundada, también ponerle una indemnización, de tal manera que nadie se atreva a poner recusación sin fundamentos. Entonces, ahí tú generas el equilibrio contractual, ¿no? Solo habrá recusaciones fundamentadas y habrá más costo para aquel que acepte un acto irregular para romper la racionalidad en el esquema de la corrupción. ¿Qué es el viejo esquema romano? ¿Okay? Solo es regresar a la naturaleza, buscar un poco más en la historia y las soluciones son originales, solo es tratar de encontrarlas. Bueno, creo que se me acabó el tiempo, ¿no? Yo quiero terminar con una frase que decía Vázquez de Bobadilla, que decía, para ser juez hay que tener sal de conciencia y sal de justicia, ¿no? Sal de sabiduría y sal de justicia. Porque sin ciencia sería insípido y sin conciencia sería diabólico. Esto también se puede extender a los árbitros. Para ser árbitro hay que tener conciencia y ciencia, porque sin ciencia son insípidos y sin conciencia se vuelven diabólicos. Muchas gracias. Bien, Omar, gracias y creo que ha quedado muy claro el punto. Hiciste referencia a algunas resoluciones de la Corte de Arbitraje del Centro de la Católica, precisamente, y bueno, de alguna manera, no sé si entendí bien, pero decías como que se señalaba que la recusación no era una sanción. Y yo reitero que es así, o sea, la recusación, declararla fundada, no necesariamente implica que estás queriendo sancionar al árbitro, porque muchas veces una recusación puede estar fundada, pero no con algo que tenga que ver con la responsabilidad del árbitro, sino simplemente con reconocer que la razonabilidad de lo que sustenta la parte que recusa es suficiente para que esa recusación tenga. Y creo que efectivamente, por lo menos en nuestro medio, hay como un prejuicio de que si en algún momento se declaró fundada una recusación respecto de un árbitro, eso es como una mancha que está ahí en su CV, y no debería ocurrir así. Yo estoy seguro que tú piensas lo mismo, pero quería que quede claro para que no aparezca como que en el centro estamos pasando por agua tibia, digamos, ese tipo de recusación. Bien, ahora el turno a Ricardo León Pastor. Él es socio del estudio León Pastor y consultores, con amplísima también trayectoria en el campo arbitral. Adelante, Ricardo. Gracias, presidente. ¿Permiso para ponerme de pie? Si me lo concede, presidente. Adelante. Para lo único que no hay tiempo o permiso es para más de 10 minutos. Todo lo demás, pues. Trataré de hacer 9, presidente. Gracias. Gracias a Marlene, a Silvia por la gentil invitación. Y vivimos tiempos turbulentos, ¿no? Decía Gary Bourne en una conferencia el año pasado, me parece, Cámara de Comercio, que había llegado el invierno. Ha llegado más que el invierno el arbitraje en el Perú, ¿no? Y en estos tiempos turbulentos, donde hay muchos problemas, la pregunta que se hace es muy oportuna, ¿no? Y es si, yo la reformulo, ¿no? Si estos casos de corrupción efectivamente impactan en las recusaciones y el arbitraje general. Y yo refrasearé la pregunta diciendo si es verdad que de noche todos los gatos son pardos, ¿no? Y voy a tratar de explicarme. ¿Qué es lo que sucede? Yo soy profesor universitario y trato de hacer mi tarea usualmente. Y me he revisado la jurisprudencia, entre comillas, sobre recusaciones disponible en las páginas web. No hay mucha, pero hay. Por ejemplo, OCES tiene actualizada la información hasta hace pocos meses de 2019 en su página web. Y el MTC también tiene información que ha publicado sobre recusaciones fundadas declaradas por este Centro de Arbitraje de la Universidad Católica. Son las dos fuentes que he podido conocer, seguramente hay más, pero no están publicadas. Y sobre esa información puedo decir lo siguiente. Respecto a las decisiones OCE sobre recusación vinculadas a casos de corrupción, en el caso Odebrecht en particular, se produjeron el año 2018, se produjeron 9 decisiones declarando infundadas las recusaciones. Este año se acaban de publicar 4 que siguen el mismo criterio. Todas las denuncias, digamos, de imputaciones vinculadas en particular a la carpeta fiscal 22-2017, que conduce el fiscal Marcial Paucar, en este caso sonado de corrupción en el arbitraje vinculada al señor Canepa, tristemente célebre.
han sido declaradas infundadas por OCE. Mientras que el Centro de Arbitraje de la Universidad Católica, en pocas decisiones que aparecen en la página web del MTC, en 4 del año 2018 y en 1 del año 2019, ha declarado casos esencialmente similares como recusaciones fundadas, ¿no? Entonces, la diferencia entre el día y la noche. Y voy a entrar a analizar por qué, cuál es la racionalidad en la posición de OCE y cuál es la racionalidad en la posición de este centro de arbitraje, a cuyo vicepresidente tenemos aquí. Y además debo decir, siguiendo al doctor Sumaria, que también debo revelar, ya que estamos en Revelación Itis esta noche, que integro un tribunal que presido, donde reemplazo al tristemente célebre señor Canepa, ¿no? Porque cuando le cayó la noche al señor Canepa y hubo todas las investigaciones y cosas de estas, se fue corriendo de todos los tribunales y dejó muchos tribunales truncos. 2 árbitros que formaban parte de un tribunal me buscaron para presidirlo, lo que acepté, porque soy de los que cree que no hay que correrse a las designaciones si es que uno confía en que puede hacer las cosas medianamente bien. ¿Cuál es el criterio de OCE? Centralmente lo que dice es, vista la carpeta fiscal, ¿no es cierto?, la 22-2017, como las imputaciones son meras imputaciones y el estado de la investigación es una investigación preliminar en la Fiscalía, entonces eso no tiene, uso una expresión, eso no causa para OCE una garantía de veracidad y sigue una doctrina del Tribunal Constitucional Español que cita en el pie de página correspondiente. Ustedes pueden ver eso en la página del MTC. Como no hay una garantía de veracidad por unas meras imputaciones vinculadas a una mera apertura de investigación fiscal, entonces no considera que haya razones fundadas como para atender una recusación en los términos planteados. Básicamente dice eso. ¿Qué dice el Centro de Arbitraje de la Universidad Católica? Y lo dice en los 9 casos 2018 y en los 4 2019. ¿Qué dice el Centro de Arbitraje de nuestra querida universidad? Dice lo opuesto, que en la medida en que la apertura de investigación fiscal supone desconfianza, una sombra de duda que le parece razonable al Centro de Arbitraje, vinculada a la conducta de estos árbitros, entonces, frente a esta desconfianza, no se requiere un estándar de certeza. Y como no se requiere certeza, y hay una duda que le parece al Centro de Arbitraje razonable, entonces declara fundadas las recusaciones. Son criterios muy discrepantes, ¿no? Entonces me vuelvo a preguntar, ¿de noche todos los gatos son pardos? ¿Saben por qué me lo pregunto? Porque resulta siendo que el colaborador eficaz y el principal denunciante en todo este caso tan sonado es el señor Canepa. Hasta donde entiendo, el señor Canepa no es un hombre de altísima credibilidad, diría yo que es lo contrario, un hombre de bajísima credibilidad. Sin embargo, en su denuncia incluye a 19 árbitros, 18 más el 19, y están consignados en la carpeta 22-2017, de los cuales hay 3 o 4, que creo que nadie aquí podría dudar que tienen una altísima, digamos, credibilidad y prestigio. Entonces, ¿no podría ser, pregunto yo, poniéndome malicioso esta noche, que el señor Canepa intente promover algún tipo de venganza o manipulación en sus imputaciones? Y eso sería suficiente para declarar fundadas recusaciones contra 3 o 4 árbitros, como les digo, de altísima reputación. Y dejo la pregunta anotada. ¿Qué dice el Centro de Arbitraje de nuestra universidad, como, digamos, que considera o que dice en su razonamiento como elementos importantes para poder finalmente declarar fundadas las recusaciones? Menciona 4, después de hacer todo un recuento sobre las circunstancias y tal, de las denuncias sobre corrupción. Cohecho, ¿no? Son 3 delitos los que incluye la carpeta fiscal: cohecho, activo o pasivo, asociación ilícita para delinquir y lavado de activos. Piensa en 4 elementos. Primero, dice, hay identidad entre las personas, ¿no? Este árbitro recusado, en este proceso que yo tengo, que declarar fundado no la recusación, tiene identidad de personas e identidad de partes, y lo que dice es que sí, encuentra identidad, porque en muchos de los casos, como se ha mencionado, es el MTC, cuyo procurador también está aquí presente, el que promueve las recusaciones. Y tienen que ver con la investigación vinculada a problemas de eludida corrupción en casos donde participó antiguamente el MTC. Luego se pregunta, la investigación es ¿por qué razón la investigación fiscal? Y es por el desempeño profesional del árbitro. Otro elemento relevante a considerar
para pensar en que tiene sentido declarar fundada la recusación. El tercero es la naturaleza del delito, ¿no? Como mencionaba también nuestra querida María Elena Ledesma. Y esta naturaleza del delito lo que hace, como eventualmente su investigación sea dilatada en el tiempo, afecta, dice que queda afectada la apariencia de imparcialidad. Entonces, por un criterio de afectación de apariencia, es que también entiende que la recusación debería ser declarada fundada. Y en cuarto lugar, y es una cosa en la que quiero detenerme un minuto, en que el investigado, el árbitro investigado en estos procedimientos, carpeta fiscal 22, es investigado y el agraviado es el Estado peruano representado por el MTC. Entonces hay un vínculo, lo sugiere, ¿no? Termina de decir, pero casi hay un vínculo de pleito pendiente, ¿no? Porque tú tienes un investigado que es el árbitro en la investigación fiscal y tienes un agraviado que es el MTC. No llega a decir que finalmente hay pleito pendiente, porque como ustedes saben, la investigación es preliminar, y en investigación preliminar no hay parte civil constituida. Si no hay parte civil constituida, entonces al final del día no es propiamente, digamos, un pleito pendiente en esos términos, en términos clásicos. Y por esta razón, el Centro de Arbitraje menciona un argumento que es interesante, pero que me parece que puede ser puesto en debate. Dice, bueno, si hay esta relación en investigación preliminar entre agraviado, MTC, e investigado fiscal árbitro, entonces seguramente goza de un conjunto de derechos procesales el agraviado, en este caso el MTC. ¿Cuáles? Presentar la denuncia, ojo, y esta argumentación es, creo yo, una argumentación hipotética. Presentar la denuncia, en el caso de la carpeta fiscal 22, no presentó la denuncia el MTC, ¿no? Eventualmente declarar en esa investigación y eventualmente impugnar el archivo de la investigación, lo que tampoco ha sucedido porque esa investigación está en marcha. Estos derechos procesales, creo yo, están razonados hipotéticamente. Creo que para echar más luz sobre este tipo de decisiones habría que referirse a situaciones mucho más concretas que las que hace las decisiones de nuestra querida universidad. Y esa colección de situaciones está reflejada en la carpeta fiscal 22. ¿Qué tipo de situaciones? ¿Hubo reuniones para designar a la presidencia? ¿Hubo coordinaciones sobre el pago de honorarios por encima de la tabla fijada? ¿Hubo reuniones después de la instalación? ¿Y para qué? ¿Para fijar reglas de procedimiento arbitral o para arreglar el sentido del laudo? ¿Hubo, más gravemente, pagos de dinero a los árbitros? ¿Hubo coordinaciones para poder impulsar todo esto? Aquí está el tristemente célebre señor Canepa, ¿no? Y hay una recurrencia en las designaciones. Recuerden que, y con esto voy terminando, en la lista de arbitrajes y tribunales arbitrales, que son 24 procesos arbitrales los cuestionados en la investigación 22-2017 fiscal, hay en ocasiones una designación de un árbitro. De estos los más prestigiosos, una o dos. Pero hay otras donde hay 3 o 4, 5 o 6, y hay otras donde son elencos estables, ¿no? El elenco de baile de siempre, los amigos de siempre, los que están arbitrando estos casos. Sin embargo, ninguna de estas situaciones es argumentada ni analizada en las decisiones que declara el Centro de Arbitraje de la Universidad fundadas estas recusaciones. Creo que hay que echar más luz. No digo que no estoy de acuerdo, digo que hay que echar más luz porque en estos tiempos turbulentos, donde parece ser que de noche todos los gatos son pardos, no todos los gatos son pardos. Gracias. Bien, Ricardo me mueve necesariamente, antes de dar por concluido, digamos, esto, o esta parte, digamos, de la conferencia, a hacer 3 precisiones. La primera es que lo que también ha dicho la Corte de Arbitraje de la Católica es que no basta una investigación penal o preliminar para que ya sea declarada fundada la recusación. En segundo lugar, nosotros no pusimos el enfoque en los árbitros, sino en las partes. Y yo creo que allí es donde nos diferencia de aquellas personas o instituciones que se han, digamos, se han colocado en la posición de defender el principio de inocencia. Lo que nosotros hemos sostenido es que no está en cuestión si la persona es culpable o es inocente. Lo que tenemos que resolver como Corte es si es razonable o no que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en este caso, que además es parte agraviada como el Estado y que va a ser seguramente colaborador del Ministerio Público para tratar de alguna manera,
contribuir a probar en qué casos ha habido corrupción. Entonces, ¿es razonable o no decir que el MTC puede pedir, ¿no es cierto?, que haya que se declare fundada la recusación que ha formulado? Hasta ahí hemos llegado. Ahora, totalmente de acuerdo, por eso decía al inicio, hay que construir estos criterios y hacerlos más sólidos, y creo que lo que aquí se ha dicho esta noche nos da varios elementos para trabajar con ellos, pero el debate tiene que continuar. Bueno, muchísimas gracias y aquí levantamos esta mesa. Bueno, agradecemos la ponencia de los distinguidos profesionales e invitamos a los asistentes a servirse el coffee break. Retomamos el programa en 15 minutos.